Capítulo 6. Eleva tus perspectivas. La ley de la cortedad te miras. Está en la parte animal de tu naturaleza que te impresiona lo que ves y oyes en el presente, las noticias y tendencias más recientes, las opiniones y acciones de quienes te rodean, cualquier cosa de aspecto demasiado drástico. Por eso te tragas los tentadores planes que prometen resultados rápidos y dinero fácil. Por eso reaccionas de forma exagerada a tus circunstancias. Te relajas o alarmas en exceso cuando los acontecimientos siguen una dirección u otra. Aprende a medir a la gente por la estrechez o amplitud de su visión. No te enredes con quienes no ven las consecuencias de sus actos y están siempre en modo reactivo. Te contagiarán. Fija la mirada en las grandes tendencias que gobiernan los hechos, en lo que no se advierte de inmediato. Nunca pierdas de vista tus metas a largo plazo. Con una perspectiva elevada tendrás paciencia y claridad para cumplir casi cualquier objetivo. Momentos de locura. Durante todo el verano de principios del otoño de 1719, el ciudadano inglés John Blunt, uno de los principales directores de la South Sea Company, siguió con creciente ansiedad las noticias que llegaban de París. Los franceses pasaban entonces por un espectacular auge económico, impulsado sobre todo por el éxito de la Mississippi Company, una empresa iniciada por el expatriado escocés John Law para explotar las riquezas de los territorios de Luisiana controlados por los franceses. Law vendió acciones de esa compañía y como su precio no cesaba de aumentar, franceses de todas las clases sociales las liquidaban y se volvían fabulosamente ricos. La palabra millonario se acuñó en esos meses, justo en referencia a esos nuevos ricos. Aquellas noticias despertaban molestia y envidia de Blunt. Él era un inglés leal. Con el éxito de la Mississippi Company, París atraía capital de inversión de toda Europa. Si esto persistía, Francia sería pronto la capital financiera del mundo, por encima de Ámsterdam y Londres. Ese novedoso poder de los franceses no podía más que representar un desastre para Inglaterra, su archienemigo, en particular si estallaba otra guerra entre ambos países. En términos más personales, Blunt era un hombre ambicioso. Hijo de un humilde zapatero, desde siempre había aspirado a ascender a los más altos niveles de la sociedad inglesa. Iba a lograrlo. Creía, gracias a la revolución financiera que arrasaba con Europa, centrada en la popularidad creciente de sociedades anónimas como la de Law y la South Sea Company, en contraste con la acumulación de riqueza mediante el recurso tradicional de la propiedad de terrenos, los cuales resultaban costosos de administrar y muy gravables. Era relativamente fácil ganar dinero con la compra de acciones y las ganancias estaban llenas de impuestos. Esas inversiones estaban de moda en Londres. Blunt había planeado convertir la South Sea Company en la sociedad anónima más grande y próspera de Europa, y John Law se la había adelantado con una empresa osada y el pleno respaldo del gobierno francés. Blunt tendría que idear algo mejor, por su bien y el futuro de Inglaterra. La South Sea Company se había formado en 1710 como una empresa administradora de una parte de la enorme deuda del gobierno británico, a cambio de lo cual se le otorgaría el monopolio de todo el comercio inglés con América del Sur. Al paso de los años, la compañía no había comerciado casi nada, sino servido como un banco informal para el gobierno. Gracias a su liderazgo en la empresa, Blunt forjó relaciones con los ingleses más ricos y poderosos, en particular el rey Jorge I, quien era uno de los principales inversionistas y fue nombrado director de la compañía. El lema de Blunt siempre había sido «piensa en grande» y le había resultado muy útil. Así, se devanaba los sesos pensando cómo superaría a los franceses, hasta que por fin, en octubre de 1719, dio con un plan digno de su lema que cambiaría sin duda el curso de la historia.
El mayor problema del gobierno británico, encabezado por el rey, era la inmensa deuda en que habían incurrido en el curso de 30 años, durante las guerras que habían librado con Francia y España, todas ellas financiadas con préstamos. La propuesta de Blount fue sencilla y asombrosa. La South Sea Company pagaría al gobierno una abultada suma para asumir por completo esa deuda, valuada nada menos que en 31 millones de libras esterlinas, a cambio de lo cual recibiría un pago anual de intereses sobre la deuda. Después, privatizaría esa deuda de 31 millones de libras y la vendería como una mercancía, bajo la forma de acciones propias, a razón de 100 libras por unidad. Quienes le habían prestado dinero al gobierno podrían convertir sus pagarés en acciones de la South Sea Company. Las acciones que restaran serían vendidas al público en general. El precio de una acción sería al principio de 100 libras. Como el de cualquier otra, podría bajar y subir, pero en este caso, si se operaba bien, solo aumentaría. La South Sea Company tenía un nombre sugestivo y ofrecía la perspectiva de comerciar con la vasta riqueza de América del Sur. Igualmente, era un deber patriótico de los acreedores ingleses participar en ese plan, con el que ayudarían a cancelar la deuda y ganarían mucho más que lo que el gobierno les pagaba en intereses anuales. Si el precio de las acciones subía, como era casi indudable que ocurriese, los compradores obtendrían una ganancia líquida y la compañía se permitiría pagar jugosos dividendos. Como por arte de magia, la deuda se transformaría en riqueza. Esto sería la solución a todos los problemas del gobierno y le aseguraría a Blount una fama duradera. Cuando en noviembre de 1719 el rey Jorge se enteró de la propuesta de Blount, se sintió muy confundido. No entendía cómo era posible que algo negativo, la deuda, se convirtiese al instante en algo positivo. Además, no comprendía la nueva jerga de las finanzas, pero Blount le habló con tal convicción que se dejó llevar por su entusiasmo. Después de todo, prometía resolver de un solo golpe sus dos principales problemas, y resultaba difícil resistirse a esa oferta. Jorge I era muy impopular, uno de los reyes británicos menos queridos de todos los tiempos. No todo era culpa suya, no era inglés, sino alemán de nacimiento. Con el título de duque de Brunswick y elector de Hannover, a la muerte de la reina Ana de Inglaterra en 1714, Jorge era su pariente protestante vivo más cercano. Tan pronto como subió al trono, sin embargo, sus nuevos súbditos descubrieron que no era de su agrado. Hablaba un inglés con un acento espantoso. Sus maneras eran muy toscas y siempre estaba ávido de dinero. Pese a su avanzada edad, no cesaba de perseguir mujeres, ninguna particularmente atractiva. En los primeros años de su reinado hubo varios intentos de golpe de estado. La gente habría recibido con gusto su derrocamiento si alguno de estos hubiera logrado su objetivo. Jorge I estaba desesperado por mostrarles a sus nuevos súbditos que a su manera podía ser un gran rey. Lo que más detestaba era la asfixiante deuda en que el gobierno había incurrido antes de que él ascendiera al trono. Tenía una reacción casi alérgica a cualquier clase de deuda, como si fuera a chuparle la sangre. Ahí estaba ahora el ofrecimiento de Blount de cancelar esa deuda y dar prosperidad a Inglaterra, lo que fortalecería a la monarquía en el proceso. Era casi demasiado bello para ser verdad, y Jorge I brindó todo su respaldo a la propuesta. Encargó al ministro de Hacienda, John Aislabie, la tarea de presentarla en enero de 1720 al Parlamento, el cual tendría que aprobarla. La propuesta de Blount desató casi de inmediato una oposición feroz entre varios parlamentarios, que la juzgaron ridícula. No obstante, a las semanas posteriores al discurso de Aislabie, los opositores a esa ley vieron con consternación que el apoyo a su bando se desvanecía poco a poco. Acciones de South Sea Company habrían sido prácticamente regaladas a los ingleses más ricos y poderosos, entre ellos algunos eminentes miembros del Parlamento, quienes, en previsión de las ganancias que recibirían, ahora daban su aprobación a la ley. Cuando ésta fue aprobada,
En abril de ese año, Jorge I se presentó a la Southsea House y depositó 100.000 libras para comprar acciones de la empresa. Quería dar muestra de su confianza en ella, aunque no era preciso que lo hiciera, porque la expectación causada por la aprobación de la ley había atrapado al público y el interés en las acciones de la Southsea Company ya causaba furor. El centro de actividades era el área de Londres conocida como Exchange Alley, donde se vendían casi todas las acciones. Las callejuelas en torno a esa zona estaban ahora congestionadas de tráfico y este aumentaba cada día. Al principio, era sobre todo los ricos e influyentes quienes llegaban a comprar acciones en sus lujosos carruajes, pero entre los compradores también artistas e intelectuales como John Gay, Alexander Pope y Jonathan Swift. Pronto, Sir Isaac Newton sintió esa fuerza de atracción e invirtió una buena parte de sus ahorros, 7.000 libras. Semanas más tarde, sin embargo, lo acometió la duda. El precio subía, pero como lo que sube puede bajar, liquidó sus acciones, con lo que duplicó su inversión inicial. Pronto empezaron a circular rumores de que la compañía estaba a punto de iniciar sus actividades comerciales en América del Sur, donde toda suerte de riquezas yacían ocultas en las montañas. Esto solo añadió fuego a la hoguera, y personas de todas las clases sociales comenzaron a convergir en Londres para comprar acciones de la Southsea Company. Se afirmaba que Blon era un alquimista financiero que había descubierto el secreto de convertir la deuda en riqueza. En el campo, los agricultores sacaban de debajo de la cama sus ahorros de toda la vida y enviaban a sus hijos y sobrinos a adquirir todas las acciones posibles. La fiebre se propagó asimismo a mujeres de todos los niveles, quienes normalmente no se entrometían en esas cosas. Ahora actrices se codeaban con duquesas en Exchange Alley. Entretanto, el precio de las acciones no cesaba de subir a más de 300 y pronto 400 libras. Como Francia antes, el país experimentaba ahora un auge espectacular. El 28 de mayo, el rey celebró su cumpleaños número 60, y para alguien conocido por su frugalidad, aquella fue la fiesta más pródiga hasta entonces, con tinas enormes llenas de vinos de Burdeos y champaña, para hacer alarde de su nueva fortuna. Una mujer se presentó en la fiesta con un vestido cubierto de joyas que valían más de 5.000 libras. En todo Londres, los ricos derribaban sus mansiones y las reemplazaban por residencias más grandes y elegantes. Mozos y lacayos abandonaban su empleo, compraban costosos carruajes y contrataban a su vez a otros mozos y lacayos. Una joven actriz hizo tal fortuna que decidió retirarse. Rentó un teatro para despedirse de sus rendidos admiradores. Una aristocrática se sorprendió una noche en la ópera al ver que su antigua criada ocupaba ahora un palco más caro que el suyo. Jonathan Swift le escribió a un amigo: «He inquirido a quienes llegan de Londres acerca de cuál es la religión ahí. Me dicen que las acciones de Southsea. ¿Y cuál es la política de Inglaterra? La respuesta es la misma. ¿Cuál es el comercio? De nuevo, Southsea. Y el principal negocio, ninguno otro que Southsea». En el centro mismo de esa febril racha de compra y venta, John Blunt hacía todo lo posible por estimular el interés en las acciones de Southsea y mantener al alza su precio. Las ofrecía en varias emisiones, en las que brindaba generosas condiciones de pago, a veces con un enganche de solo 20% para comenzar. Por cada 400 libras invertidas, él prestaba 300. Quería aumentar la demanda y hacerle sentir a la gente que podría perder una oportunidad única de riqueza. El precio había rebasado pronto las 500 libras y seguía subiendo. Para el 15 de junio, el precio de suscripción alcanzaba ya la astronómica suma de 1.000 libras, con apenas 10% de enganche y pagos sucesivos de 10% a plazos repartidos en más de 4 años. Pocos podían resistirse a esas condiciones. Ese mismo mes, Jorge I nombró caballero a Blunt, ahora barón. Sir John Blunt había llegado al pináculo de la sociedad británica. Sí,
Era de mala apariencia y podía ser muy pretencioso, pero había hecho rica a tanta gente que se trataba ahora de una celebridad más apreciada de Inglaterra. Mientras los ricos y poderosos se disponían a abandonar Londres en los meses del verano, el ánimo era francamente frenético. Blount fingía un aire seguro y despreocupado, pero en el fondo empezaba a inquietarse e incluso a alarmarse. No había previsto un sinnúmero de cosas. Sin darse cuenta, había inspirado una fiebre de nuevas empresas especulativas, algunas de las cuales involucraban ideas legítimas y otras patentemente absurdas, como el desarrollo de una rueda en movimiento perpetuo. Contagiada, la gente destinaba ya parte de su dinero en esas nuevas sociedades anónimas. Cada libra en efectivo que entraba en ellas era una libra menos para gastar en la South Sea Company. Y ese era un problema creciente, porque el dinero en circulación en Inglaterra era limitado, y Blount no podría llegar ya demasiado lejos en su ofrecimiento de crédito. De igual forma, la gente comenzaba a encauzar dinero a terrenos como una inversión segura para el futuro, para lo cual solía liquidar sus acciones de South Sea. Blount mismo había hecho eso a espaldas del público. Más preocupante era el hecho de que los franceses habían perdido la fe en la empresa del Mississippi y ya retiraban de ella su dinero. Escaseaba el efectivo y la economía francesa había caído en una depresión repentina. Esto afectaría, sin duda, el ánimo en Londres. Blount tenía que actuar antes de que la gente regresara de sus vacaciones de verano. En colaboración con el Parlamento, consiguió la aprobación de la Bubble Act de 1720, que prohibía todas las sociedades anónimas no autorizadas por la cédula real. Esto pondría fin a la especulación galopante. Sin embargo, esta solución tuvo consecuencias que Blount no previó. Miles de personas habían vaciado sus ahorros en esas nuevas empresas, ahora ilegales, así que era imposible que recuperaran su dinero. Su único recurso era vender sus acciones de South Sea. Muchos de los que habían usado crédito para adquirir esas acciones se vieron frente a pagos que ya no podían cubrir, por lo que también ellos intentaron liquidar sus acciones de South Sea. El precio de estas comenzó a bajar. Ese agosto, fuera de la South Sea House, se formaban multitudes desesperadas por vender. A fines de ese mismo mes, el propio Blount cayó presa de la desesperación y decidió lanzar su cuarta emisión, una vez más a 1.000 libras por acción. Las condiciones eran ahora más generosas que nunca, y para colmo prometió un oneroso dividendo navideño de 30%, al que le seguiría uno anual de 50%. Algunos se dejaron seducir por tan atractivos términos, entre ellos el propio Sir Isaac Newton, pero otros, como si despertaran de un sueño, ya cuestionaban todo. ¿Cómo era posible que una compañía que aún no había empezado a comerciar nada en América del Sur y cuyo único activo tangible eran los intereses que el gobierno pagaba sobre su deuda, distribuyera dividendos tan altos? Lo que antes había parecido magia o alquimia resultaba ser ahora un engaño al público. A principios de septiembre el remate rayaba en pánico, pues todos se apresuraban a canjear acciones de papel por algo real, monedas o metales de cualquier especie. Cuando el pánico de efectivo se aceleró, el Banco de Inglaterra estuvo a punto de venirse abajo por falta de dinero corriente. En Inglaterra quedó claro por fin que la fiesta había terminado. Muchos habían perdido su fortuna y ahorros de toda la vida en esa súbita caída. Isaac Newton perdió alrededor de 20.000 libras y a partir de entonces la mera mención de finanzas o bancos lo enfermaba. La gente quería vender todo lo que podía. Pronto hubo una ola de suicidios, entre ellos la de Charles Blount, sobrino de Sir John, quien se cortó el cuello después de que se enteró de la magnitud exacta de sus pérdidas. El propio Blount fue seguido en las calles y casi sacrificado por un asesino. Tuvo que escapar a toda prisa de Londres. Pasó el resto de su vida en la ciudad de Bath, donde se las arreglaba con los modestos medios que le quedaron una vez que el Parlamento confiscó casi todo lo que había ganado mediante el plan de South Sea. Quizás en su aislamiento pudo contemplar la ironía de todo eso.
había cambiado en efecto el curso de la historia y asegurado su fama para siempre, como el hombre que concibió uno de los planes más absurdos y destructivos nunca antes ideado en la historia de los negocios.